Delgado, ¿cómo está René? Saludando la integridad de ese equipo que paga los tamales. Sí, porque luego hay algunos que se hacen, ya sabes, ¿no? O le echan la Así, culpa no, es que en pandemia no se puede, no se puede cumplir por la pandemia, pero no, aquí sí cumplieron. Querido René, siempre un gusto de escucharte. al revés, Pascal, al revés voy a cambiar del tema del que venían, que es bastante importante, pero fíjate que anoche reflexionaba cómo a veces los extremos se tocan y en medio de la polarización, Pascal, el partido en el poder y los partidos opositores se terminan por complementar, haciendo lo mismo, aun cuando juran que hacen lo contrario. Ujú. ¿Por qué digo esto, Pascal? Porque revisando las 10 supuestas soluciones que la semana pasada presentó la alianza del PRI, el PAN y el PRD, la primera de esas soluciones que de forma un tanto exagerada postula restituir la democracia, fija entre las acciones para alcanzar esa meta lo siguiente, y leo de manera textual: defender la autonomía e independencia de los órganos autónomos, incluyendo al INE, ante cualquier intento por coartar sus atribuciones y presupuesto. En una primera lectura, la idea suena como música para los oídos, pero en una segunda lectura, Pascal, la idea suena a ruido en las orejas. ¿Por qué decir esto? Porque si bien Morena, por no decir el presidente López Obrador, ha manifestado el deseo de desaparecer a los órganos autónomos supuestamente por inútiles, la oposición quiere dejarlos tal cual, supuestamente por perfectos, y entonces no se va a hacer nada con ellos, ni van a desaparecer, ni se van a mejorar. Desde luego se puede decir, a partir de la revelación que hizo la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, en el sentido de que el presidente ya le comunicó que no va a tocar a los órganos autónomos. Lo cierto, Pascal, es que de pronto, como se van a los extremos, quedamos en el peor de los mundos posibles. ¿Por qué decir esto? Por un lado, el radicalismo de Morena no tiene respaldo en la realidad. Al estar establecidos en la Constitución los órganos autónomos y al carecer de los votos necesarios para la reforma constitucional, por más que diga Morena, no podrá desaparecerlos. Pero del otro lado, la radical postura opositora, señalando que los defenderá ante cualquier intento de coartar sus atribuciones y presupuestos, sugiere que ni siquiera para mejorarlos darán su brazo a torcer. Como quien dice, ambos extremos se tocan y en su radicalismo y polarización neutralizan cualquier posibilidad de hacer algo con ellos. Y si bien es cierto que hay que conservarlos, también es cierto que también hay que mejorarlos. Un ejemplo en relación con ese punto de la alianza opositora es que uno ve cómo no se van a tocar las multimillonarias prerrogativas de los partidos políticos, si ya de por sí son elevadas y desde hace años se reconoce ese hecho. Asombra que afrontando una pandemia, una crisis sanitaria como la prevaleciente, los 10 partidos que participarán en las elecciones de este año recibirán 7,159 millones de pesos, a los cuales hay que agregar dos gastos que no siempre se consideran. De un lado, esos partidos reciben prácticamente la misma cantidad, pero por la vía de los estados, es decir, también reciben financiamiento público por parte de los estados de la República, y por el otro, no desembolsan un centavo por los infames spots de radio y televisión con que saturan a radioescuchas y televidentes, siendo que eso también es mucho dinero, aun cuando sean gratuitos, cuestan. En ese sentido, no se puede desaparecer el financiamiento público de los partidos, porque sí vendría el menoscabo de la democracia, pero tampoco se pueden conservar en sus términos, porque es un despilfarro de dinero, sobre todo cuando uno ve la bajísima calidad de la política que generan los partidos. Y a ese ejemplo se podrían agregar otros. ¿Por qué es que antes el Instituto Federal Electoral lograba trabajar con 7 consejeros y por qué ahora solo puede hacerlo con 11? Pero no es el caso necesariamente hablar del Instituto Nacional Electoral, sino señalar cómo, cuando se polarizan
y radicalizan las posturas, al final lo que ocurre es que el país se estanca. Y en esa medida uno dice, no es posible que unos quieran todo y que otros quieran nada y el resultado sea ninguno, Pascal. Y además, entrando pues en esta fase electoral, ahora estamos formalmente en lo que llaman intercampañas, que es una especie de limbo, yo creo que todo lo que has descrito, muy bien descrito, se va a radicalizar, querido René, las posturas se van a alejar todavía más. Ayer me decía Ricardo Monreal, pues que él esperaba que la colaboración que había habido entre las bancadas del oficialismo y las de la oposición, pues va a dejar de ocurrir conforme nos acerquemos más a la etapa electoral o a la fecha de la elección. Sí, te oí, Pascal, cómo de algún modo por la propia polarización va a ser más difícil encontrar puntos de acuerdo que permitan avanzar en materia legislativa. Pero en fin, Pascal, es una pena lo que estamos viendo, ¿eh? Pues René, nos dará seguramente mucho para el análisis y te agradezco como siempre tu comentario político. Martes y jueves estás con nosotros y para mí, y estoy seguro que para la audiencia, es un enorme gusto escucharte. Pues es ese afecto y gusto correspondido, Pascal. René Delgado, un fuerte abrazo, gracias.